He titulado este mensaje, Mantengámonos humildes. Mantengámonos humildes. Así he titulado este mensaje. Y hay razones por las cuales he querido titular este mensaje de esta manera. Número uno, porque nosotros tenemos un Dios grande, hermanos. Es un Dios, ¿verdad?, que es poderoso. Nuestro Dios es real. Y no solamente real, sino que también es un Dios, dice la palabra del Señor, dice que es un Dios de amor. Y vemos su amor en toda la Biblia. En el Viejo Testamento vemos su amor con el pueblo de Israel. Vemos la paciencia de Dios con Israel, que a pesar de su desobediencia, Dios nunca los dejó. Siempre estuvo con ellos. Dios está con ellos hasta el día de hoy. Y vemos por medio de la palabra del Señor que siempre estará con ellos hasta el fin. Pero vemos su paciencia con el pueblo de Dios. Pero además de su paciencia, también en la Biblia vemos el poder de Dios. Dice la palabra del Señor que uno de los atributos de Dios, que Él es omnipotente, Él es todopoderoso. Es así nuestro Dios. Nuestro Dios tiene poder. Y al leer también la palabra del Señor vemos el poder de Dios. Últimamente estaba leyendo un libro de milagros, y así se llama el libro, Milagros. Milagros, no el nombre de una persona, sino los milagros, ¿verdad?, de Dios. Y es un libro impresionante. Ahí puedo leer, ¿verdad?, cómo habla del poder de Dios, que Dios puede hacer cualquier cosa, o sea que para Él no hay nada imposible. En la Biblia podemos ver cómo Dios entra y sale en nuestra atmósfera, nuestro mundo, porque el mundo es de Dios, Él lo hizo. Nosotros somos su creación. Entonces vemos, ¿verdad?, a través de todos los tiempos, vemos de cómo Dios desafía las leyes de gravedad, por ejemplo, ¿verdad? También vemos cómo Dios desafía las leyes de medicina. Y eso lo vemos a cada rato en la Biblia, en los evangelios. Vemos cómo Jesús sanó a tantas personas. Tanto es así que la palabra de Dios dice que no sabemos cuántas personas sanó Jesús. Porque en su entorno se cree de que Jesús sanaba, y dice la palabra del Señor, a todos. Y cada vez en cuando yo digo esto, y quizás sueno como un disco rayado, es porque, hermano, eso me impresiona a mí. Me impresiona saber de que nuestro Dios, o sea Jesús, porque Jesús es Dios, haga estos milagros y desafía todo lo que nosotros conocemos como leyes aquí terrenales, porque Él es un Dios poderoso. Y vemos y leemos en la palabra del Señor que Él sanó todas las enfermedades. El viernes estaba compartiendo con los hermanos y estaba compartiendo sobre el milagro que hizo con Lázaro. ¿Se recuerdan Lázaro? Lázaro estaba muerto 4 días. No es que estaba muerto, digamos que ya lo estaban operando y de repente se fue en un segundo y que ya se vino después en sí. No estoy hablando de eso. La palabra del Señor nos narra, nos dice que Lázaro, hermanos, se fue. Lázaro se fue. Mire, tanto es así, y le estaba explicando, ojalá que ya, ¿verdad?, hayan comido bien. Pero yo les estaba explicando a los hermanos que Lázaro estaba ya pudriéndose. Ya él estaba en una segunda, quizás llegando a una tercera etapa de podredumbre. La hermana le dijo al Señor Jesús: ya lleve
sea que apesta. Ya la piedra estaba puesta. ¿Y sabe por qué la piedra estaba puesta? Para que los animales no entraran por el olor, ¿verdad? Que ellos pueden oler. Y eso los lleva. Y tenían que cerrar la piedra para que no. Porque ya se estaba descomponiendo. Y vemos que Jesús sana a Lázaro. Y para mí, ese es el milagro más grande que hizo Jesús en todo el tiempo y de todos los tiempos. Resucitar a un muerto después de 4 días o 4 días, una cosa increíble. Entonces vemos, ¿verdad? Los milagros de Jesús. Y el milagro en sí más grande es la salvación nuestra, que Él nos salvó a nosotros también. Entonces sí, ¿verdad? Él tiene poder para salvar, porque Él es el Dios todopoderoso. Y esta verdad la tenemos en el Evangelio, en lo que nosotros creemos. Y le doy gracias al Señor, ¿verdad? Por ello. Le doy gracias al Señor por su palabra. Le doy gracias al Señor por la verdad que tenemos en Cristo Jesús, en el Evangelio. Hermanos, eso nos debe de producir gozo, alegría. Yo siempre he dicho que nosotros como creyentes debemos ser las personas más contentas en todo el mundo. Debemos, porque tenemos a Cristo en nuestras vidas. Porque un día Jesús llegó, entró en nuestros corazones, en nuestras vidas y nos salvó. ¿Verdad? Nos salvó. Pero mire, hay un peligro que les quiero, ¿verdad?, poder comunicar. Un peligro que también les quisiera alertar en ¿verdad?, que no caigamos en una trampa. De que lo que sucede a veces es de que como nosotros tenemos la verdad en Cristo Jesús, nosotros tenemos la verdad en la palabra de Dios, nosotros somos salvos, a veces todo eso nos convierte en personas arrogantes, ¿verdad? Y eso es un peligro. Eso es algo que nosotros debemos de evitar. Reconocer cuando sucede, cuando está sucediendo y poder pararlo. Entregar eso a los pies de Jesús y decirle: Señor, ayúdame con esto. Porque muchas veces sí, ¿verdad? El Señor nos da dones, nos da talentos y como que eso a veces nos hace hacer creer de que nosotros somos un poquito más que los demás. Lo veo en todos los niveles de nuestra sociedad, aún dentro de la iglesia, aún con pastores, aún con líderes. Y veo ese tipo de cosas, de arrogancia en el mundo, pero también dentro de la iglesia. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Mire, yo creo que la razón que muchas personas, especialmente los jóvenes, se están yendo de la iglesia, están yéndose al mundo, es porque ellos no ven una verdadera humildad dentro de la iglesia. Yo creo que eso es la raíz del problema, aunque sí es más. Y yo entiendo eso, pero yo creo, ¿verdad?, al estudiar este fenómeno, lo que está sucediendo, y yo he compartido con ustedes, ¿verdad?, los números y todo esto, pero la razón por la cual yo personalmente creo que la gente se va de la iglesia, y la raíz de todo eso es por la falta de humildad dentro de la iglesia.
con los líderes, pastores, hermanos. No se está viendo la humildad con las personas, con los hermanos, con los líderes dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que los jóvenes, especialmente los jóvenes, están optando, ¿verdad?, en creer algo que es contrario del evangelio, y en sí es una rebeldía. Se están rebelando, pero que se están rebelando, ¿verdad?, en contra de esta arrogancia que existe en la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Ellos están optando en creer ideologías marxistas, ideologías satánicas, o sea, que todo lo que es lo contrario de la verdad del evangelio, simplemente porque no están viendo un buen testimonio dentro de la iglesia del Señor. Esa es la raíz del problema. Yo creo. No están viendo un buen testimonio. Lo que están viendo es, ¿verdad?, gente que se está creyendo que son más. Me estaban compartiendo, hace ratos, años, unos líderes tristes porque el pastor no daba así reportes financieros a la iglesia, y que el pastor no se le podía cuestionar. Yo entiendo, hermanos, que sí, al pastor hay que tener respeto. Yo entiendo eso y es correcto, pero eso no quiere decir, hermanos, que no debe haber transparencia en todo lo que se hace en la iglesia y que haya humildad en todo lo que se hace en la iglesia. Amén. Entonces, hermanos, lo que yo puedo ver cuando desempaco este problema, esta problemática que hay en la iglesia, que todo esto, la raíz es por un orgullo, una arrogancia que existe. Y esta arrogancia, este orgullo, no lo veo con los apóstoles, no lo veo con los líderes de esta primera iglesia. Es más, veo lo opuesto. Lo que yo veo cuando leo sobre los líderes de la iglesia primitiva, la primera iglesia, yo veo humildad, yo veo mansedumbre, veo que son sumisos, modestos, reservados, se sirven los unos con los otros, y hasta son tímidos, como Timoteo, que Pablo hasta le tiene que llamar la atención, porque es tímido. Eso es lo que yo veo en la palabra de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento, con los hombres y mujeres de Dios en la iglesia. También yo veo valentía, y lo que sucede con eso es que se confunde la valentía con arrogancia y orgullo. No debemos confundir las dos cosas. Me encanta como el apóstol Pablo le resume a la iglesia de Corintios con respecto a esto de ser humildes. Así dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 31. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo a los corintios, una iglesia problemática que tenía este tipo de problema de no ser humildes. Dice, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No en tus dones o tus talentos, no. Si te vas a gloriar, si vas a hablar de alguien, que sea el Señor. Hablemos del Señor. Y lo dice una segunda vez, dice, en la segunda carta.
Como que no entendieron bien en la primera carta, se lo vuelve a decir en la segunda carta, 2 Corintios capítulo 11, versículo 30. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Yo espero, hermanos, que esta mañana me estén escuchando. Yo espero esta mañana, hermanos, que me estén poniendo mucha atención, que estén atentos a lo que dice la palabra de Dios. Porque nosotros tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante, a como sea, pero tenemos que hacerlo en humildad. Ahora sí, regresemos a Hechos 14. Vemos que aquí en Hechos 14 Dios está continuando a hacer cosas extraordinarias, increíbles. Es más, vamos a leer el versículo 8. Hechos capítulo 14, versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, o sea que Pablo se dirige hacia él y le dice: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Aquí vemos a Pablo y Bernabé que estaban en Listra, ya ellos estaban fuera de Israel, ya ellos habían comenzado, ¿verdad?, su ministerio a los gentiles, y Dios estaba con ellos. Igual que Dios está con usted, Dios está con nosotros. Aquí vemos, la palabra del Señor nos dice que Dios estaba con Pablo y Bernabé. Y aquí vemos que Pablo está predicando a todo este grupo de gente. Y entonces que Pablo ve a un hombre lisiado, está incapacitado, no puede andar, no puede caminar. Cuando mi esposa y yo fuimos a Israel, pero después fuimos a Turquía, un par de días, como 2 días. Y entonces estábamos caminando, ¿verdad? Yo creo que nos íbamos a montar un barco. Y en el barco nos lleva por todo, ¿verdad? La ciudad de Estambul. Pero antes de montarnos en el barco había una muchacha, una señora, quizás 30 y pico de años, 40 años, sentada. Al acercarnos a ella, vimos de que sus pies estaban lisiados, estaban encogidos. Se podía ver que ella no podía caminar. Y entonces de que al pasar, ella estaba queriendo vender sus cositas que venden, ¿verdad? De ahí, de ellos. Y al verla a ella, nos conmovió eso. Especialmente mi esposa, ella casi llora al ver a una muchacha en la calle, en una esquina, ¿verdad?, lisiada, vendiendo, me imagino, para sus necesidades, para comer, todo eso. Eso nos impresionó bastante a nosotros, verla a esta muchacha en esa condición, en una calle. Y el apóstol Pablo aquí ve a este hombre enfermo, tirado en una calle. Y el apóstol Pablo, en medio de su predicación, se dirige hacia el hombre y le comienza a hablar. Y entonces este hombre lo tenían que haber conocido todos, porque allá se conoce toda la gente y todos entre ellos se conocen. La condición de este hombre no es de ayer. Este hombre estaba así, posiblemente años y años y años, posiblemente haya nacido así. No sabemos, pero sabemos que estaba lisiado. Sabemos definitivamente que estaba incapacitado. El hombre no podía caminar.
Es posible que, así como esta muchacha que vimos, que sus huesos ya se le habían encogido, la piel se le había encogido, ¿verdad? Una cosa triste. Y el apóstol Pablo lo vio. Y gracias al Señor, hermanos, que Dios nos ve cuando estamos así, ¿verdad? A veces, no, quizás no físicamente, pero espiritualmente, que estamos incapacitados y no podemos andar, estamos trabados. Yo no sé usted, pero yo he estado así a veces. Y gloria al Señor que Dios nos ve. Dios nos ve. Pero vemos aquí que el apóstol Pablo hace algo que a mí me deja sorprendido. Yo creo que a todo el mundo lo dejó sorprendido. Porque él dice ciertas palabras que quizás para algunos no tiene sentido. Porque lo que le dice al hombre: mira, tú, párate y anda, camina. Es como esta señora, ¿verdad? Lo mismo. Pablo confiaba en el poder de Dios. Pablo tenía fe en Dios. Pablo sabía que Dios estaba con él. Pablo sabía que Dios escuchaba sus oraciones, porque él tenía la fe. Jesús mismo dijo: si tenéis fe, ¿como un qué? Como un grano de mostaza. Mire, le puedes decir a esa montaña que se mueva. Eso es lo que dice la palabra, y se mueve. Pero ¿sabe lo que quiere decir para nosotros? Ese problema que tú tienes tan grande que tú crees que es imposible, que tú le dices a ese problema que se vaya. En el nombre de Jesús, ese problema se va a ir. ¿Cómo está tu fe? Pablo sabía que Dios estaba con él. Pablo tenía la fe. Pablo sabía que Dios estaba escuchando y escuchaba sus oraciones. O sea que él estaba siendo fiel a Dios en creer en él. Él tenía fe. Eso es tener fe en el poder de Dios. Pero entonces, para la sorpresa de todos presentes, aquí en el verso 10 vemos de que este hombre ni lo pensó dos veces. Usted se ve en el texto como ni bien le dijeron: mira, anda. Y ya el hombre creyó y comenzó a levantarse, comenzó a andar. Él creyó en lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo. Él creyó en el poder de Dios para sanar. Él creyó que Dios sí lo podía hacer nuevo. Porque eso es lo que hace Dios. Dios nos hace nuevos. Porque antes, cuando estábamos en nuestro pecado, el viejo hombre, el Señor tuvo que venir. Cuando usted le entregó su vida al Señor, cuando usted le aceptó a Jesús en su corazón, en su vida, el Señor tuvo que hacer lo mismo. Él tenía que volver a juntar todas las cosas para que nosotros pudiésemos andar recto de nuevo. Eso es lo que sucedió. O sea que Dios tuvo que poner todas las piezas de vuelta en su lugar. Entonces, porque así es Dios, hermanos, porque Dios tiene poder. Pero aquí está la cosa. Nosotros, sabiendo que Dios tiene poder, sabiendo que Él es el Todopoderoso, nosotros tenemos que mantenernos humildes. Tiene que haber humildad. Mire lo que sucede próximo. Le va a mostrar a usted lo que le estoy tratando realmente y qué decir, y lo que le estoy diciendo. Porque a ese hombre levantarse,
a comenzar a caminar, me imagino que comenzó a correr también, me imagino que correteó todo eso, por todos esos lados ahí, ¿verdad? Y todo el mundo lo estaba viendo, todo el mundo lo vio, todo el mundo sabía quién era él, todo el mundo sabía que él estaba lisiado, todo el mundo sabía que él estaba así por mucho tiempo y que ahora está caminando. Y eso no es de todos los días que alguien venga, mira, levántate y anda en el nombre de Jesús. Y que ese hombre comenzara a caminar. Entonces, ¿qué pasó? Toda la gente de ese pueblo, como lo conocía a él, sabían quién era él, sabía su impedimento, sabía el problema que él tuvo y que ahora está caminando. Los comenzaron a mirar a ellos y comenzaron a decir, este milagro, ¿cómo sucedió? Estos hombres no son hombres así normales. Y entre todos ellos, especialmente los líderes de ese pueblo, comenzaron a decir, ¿saben qué? Estos hombres son dioses. Mire qué bonito. Leamos, mire, el versículo 11 dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua laicónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Ustedes que están diciendo, mira, estos hombres no son hombres normales, ellos son dioses que han descendido de los cielos. Y dice, y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y ganaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. O sea que ellos pensaron realmente que estos dos hombres, por este milagro que acaban de ver, un milagro grande, ¿verdad? Que estos hombres realmente eran dioses. Y estos dioses habían descendido de los cielos y que los estaban visitando, y ellos pensaban, qué privilegio más grande, ahora vamos a ofrecerle sacrificio a los dioses que nos están visitando. Qué bonito, ¿eh? Y vemos aquí que a Bernabé lo llaman Júpiter, y la razón que creemos que a Bernabé le llamaban Júpiter, Júpiter era prácticamente en lo que es la mitología griega y romana, Júpiter en inglés es Zeus, era el dios de todos los dioses. Entonces se cree que Bernabé era un poco más alto, fornido, así de buen parecer. Entonces por eso que le dije, no, mira, este tiene que ser Júpiter, Zeus, este es Júpiter, ¿okay? Y entonces al pobrecito del apóstol Pablo, como era más pequeño, así como yo, pequeñito, era calvo el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces le dijeron, no, ese va a ser ¿cómo es? Mercurio. Porque Mercurio, ¿verdad? Era el que de buen orador, porque él era el que estaba trazando la palabra. Entonces uno iba a ser Júpiter y el otro Mercurio, los dos dioses, ¿verdad? Y que los dos dioses habían descendido y nos están visitando. Qué bonito, qué bonito, hermano. Mire, y estaban ya comenzando a hacer las preparativas para comenzar a adorarles a ellos. O sea que estos dos, Pablo y Bernabé, estaban a punto de ser adorados, estaban a punto de ser famosos y estaban a punto de ser ricos. Y si ellos hubieran querido, hermanos, ellos fácilmente hubieran podido seguir la corriente, ¿verdad? Ellos hubieran podido quizás ponerse de acuerdo y quizás Pablo le dice a Bernabé, mira, Bernabé, fíjate que, mira, por lo menos un día un día, si querés 2 días, que ellos crean que somos dioses. Eso no es nada, hombre, hagámoslo. Qué tentación más grande, ¿verdad? Tener todo un pueblo, los sacerdotes, todo el mundo creyendo que tú eres un Dios. Era una oportunidad de ser reconocidos como dioses, exaltados. Por lo menos un día, 2 días, que eso no le hacen daño a nadie. Pero ¿sabe qué? Esto no fue el caso.
Escuche bien, el versículo 14, sígame, mire, esto se pone bueno, mire. Y de cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, dice que se rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud. Dice que se tiraron hacia así rasgados sus vestidos, y dice, dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, somos igual que ustedes, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Él dice, nosotros no somos dioses, Dios es el que está en el cielo. Y dice, en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Y les decían, miren muchachos, nosotros no somos dioses, el Dios es el que está en el cielo, ese Dios que les hace llover y les da todo esto a ustedes, ese es el Dios del cielo. Nosotros no somos ningunos dioses. Pero como la gente, ¿verdad? Aunque uno le diga a veces, endiosan a otra gente. Mire qué peligro más grande eso, ¿verdad? Y el problema es de que hay gente que se deja. Hay gente que se deja endiosar. Mira qué bonito, qué alto ese, mira, y es pastor, fíjate. Lo vamos a hacer apóstol, ¿no? Era la oportunidad para que ellos fuesen reyes, como reyes, ¿verdad? O sea que ellos estaban en una oportunidad de vivir una mentira, porque eso se llama así, eso se llama una mentira. Permitir que te endiosen, eso es una mentira del diablo. Para Pablo y Bernabé hubiera podido ser un día en el paraíso, ¿verdad? Todos atendiéndoles a ellos. Y usted se puede imaginar eso, ¿verdad? Ellos hubieran podido fácilmente salirse con las suyas. En ese momento ellos hubieran podido llegar a ser superestrellas. Fácilmente ellos hubieran podido comenzar su iglesia su mega iglesia ahí en Listra, y ellos iban a ser las estrellas, o sea que iban a ser super apóstoles, cosa que el apóstol Pablo en un momento dado habló en contra de esas personas, los super apóstoles. Ellos hubieran podido comenzar una iglesia grande, ¿verdad? Y hubieran podido ser las estrellas de esa iglesia. ¿Les suena familiar? ¿Les suena familiar eso? Y la respuesta a eso es sí. Suena familiar porque eso es exactamente lo que está sucediendo en el día de hoy, donde hay hombres y mujeres que se dejan endiosar en las iglesias. Donde hay falta de humildad, falta de adoración al verdadero Dios. Y la culpa muchas veces es la misma gente. Es la misma gente que sigue ese juego, ¿verdad? Y endiosan a los hombres. Y este mismo tipo de cosas lo vemos hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero aquí vemos que Pablo y Bernabé lucharon fuerte para que ellos entendieran de que no, ellos son simplemente humanos igual que todo el mundo. Ellos lucharon fuertemente para decirles a ellos que ellos no son dioses. Ellos lucharon fuertemente para tratar de comunicarles a ellos que el verdadero Dios es el Dios de los cielos, que vino en forma de hombre. Y su nombre es Jesús, quien murió en una cruz, pero que al tercer día resucitó de entre los muertos. Él es el verdadero Dios, no nosotros. Por lo tanto,
Un verdadero creyente nunca se va a exaltar. Un verdadero creyente en Cristo Jesús siempre será humilde. Saludos, les habla el pastor Manny. Agradecemos mucho por su sintonía. Para nosotros es de gran bendición. Si a usted le gustó el mensaje de hoy, tenemos la opción de que usted lo puede bajar a su computadora, compartirlo con otros. Visítenos a nuestra iglesia aquí en Boynton Beach. Dios lo bendiga mucho.